Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Axayacat y el día de hoy en este episodio del podcast les traigo una nueva entrevista. En esta ocasión me acompaña el profesor Javier García de Alba de la Universidad de Guadalajara, quien actualmente es director de la División de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Profesor Javier, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muy buenos días, Olmo. Un gusto estar aquí. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante, profesor, que es la medición de la huella de carbono y sus beneficios, en este caso enfocado al tema agrícola. Pero antes de comenzar con este tema, le quiero preguntar que nos comente un poco más sobre usted. ¿Quién es Javier de Alba? ¿Qué estudió? Bueno, ya comenté a qué se dedica actualmente, pero me imagino que también, aparte de ser profesor, realiza investigación o hace algunas otras cuestiones. Lo que nos quiera comentar sobre usted. Muchas gracias. Mira, pues ahorita estoy desarrollando muchos proyectos en la Universidad de Guadalajara con el componente de sustentabilidad, debido a que mi formación, soy biólogo, tengo una maestría en manejo de recursos naturales, aplicada a alimentos, y después un doctorado que hice en expertise con la huella de carbono para sustentabilidad en alimentos. Debido a la experiencia que he tenido y también a la oportunidad de poder viajar a otros países y desarrollar proyectos en Australia, Nueva Zelanda, Colombia, Brasil, Costa Rica, Japón, Canadá, Estados Unidos, nos ha dado una buena oportunidad para poder implementar esos conocimientos en nuestro territorio, aquí en México. Y hemos desarrollado un proyecto con agrónomos, veterinarios, con gente de ingeniería en computación, con gente que se dedica también a las cuestiones sociales. Y la intención es mejorar la forma en que nos alimentamos. ¿En qué sentido? En la parte de tener esos recursos, como es el suelo, los ciclos del agua, nuestro clima, la biodiversidad, que sea más estable. ¿Para qué? Pues para que podamos producir por más tiempo, de forma más ordenada, pero también con aumentarle la calidad de vida a la gente que lo produce y también el valor agregado al producto. De eso es lo que estamos tratando de desarrollar ahorita en los proyectos en la UDG. Pues bastante interesante. Al final de cuentas entiendo que todo esto está enfocado un poco hacia la sustentabilidad de la agricultura, un tema que en los últimos años pues ya creo que todo el mundo hemos escuchado hablar sobre que debemos de producir de forma sustentable, y en este sentido me gustaría preguntarle, dentro de la sustentabilidad en la producción agrícola, ¿dónde entra el tema de la huella de carbono? Si nos puede explicar también, para los que todavía no estén muy enterados sobre el tema, ¿qué es la huella de carbono? Claro que sí. Me voy a remontar un poquito a la historia de este tema. En los años 90, si nos ponemos a pensar un poquito con a lo mejor nuestros papás, que se fijaban a la hora de producir, o también los consumidores de los alimentos, pues entraban mucho el concepto de un sabor, del tamaño, del color, por supuesto del precio. Y posteriormente, si ahorita hacemos la misma entrevista, cuando la gente compra algún alimento, pues ya intervienen otros factores como es la procedencia, si es de Michoacán, o si es de Jalisco, o si es de Perú, o de Estados Unidos, la inocuidad, si tiene un certificado de que él se produjo de forma limpia, o si no tiene un agroquímico que puede producir un daño. Pero también ya entran cuestiones como el cambio climático, si tiene justicia social, si tiene algún ecoetiquetado, como puede ser la huella de carbono o huella hídrica. Entonces, esto nos habla de que el mercado y la forma de que exige los alimentos impacta a los agricultores también en la forma de producirlos. No es la misma forma en los 90s que actualmente, ¿no? En los 20s.
Y de ahí surge, a mediados de los 90, científicos investigan cómo pueden evaluar si un alimento o cualquier servicio o cualquier producto está siendo amigable con el clima. Recordemos que el clima se ve afectado por el cambio climático. Y el cambio climático en muy buena medida son los gases de efecto invernadero que nosotros mandamos a la hora de usar el auto, a la hora de consumir energía eléctrica, a la hora de desplazarnos, a la hora de consumir. Entonces, todos esos gases, de forma directa o indirecta, se van acumulando. Y esos gases no se quedan en nuestra casa, no se quedan en nuestro estado, no se quedan en nuestro país, se desplazan. Entonces, tienen una gran movilidad. El problema es que causan efectos en el clima y esos efectos en el clima se traducen en, por ejemplo, en islas de calor en las ciudades, se traduce en que las lluvias sean más escasas o al contrario, que vengan granizadas muy fuertes como las que estuvimos hace un par de años o inundaciones donde no habían inundaciones. Ese efecto de mariposa, que se le conoce en el clima, nos repercute seriamente a todos. Entonces, por eso la tendencia de producir alimentos que tengan ecoetiquetados. Uno de ellos es la huella de carbono. Ahora diríamos, bueno, ¿y cuánto impacta la forma de producir al problema de los gases de efecto invernadero, la agricultura? A nivel mundial es aproximadamente el 15%, pero en estados como en donde yo me encuentro, que es en Jalisco, casi llega al 30%, o sea, se duplica. ¿Por qué? Porque tenemos más actividades de producción de alimentos. En mi estado, al igual que en Michoacán, donde tú estás, producimos una gran cantidad de alimentos y eso es bueno, pero también hay que hacerlo de una forma que el proyecto se mantenga por muchas generaciones, no nada más para pensar en un momento. Entonces, por ejemplo, la superficie que se destina para producción de alimentos en Jalisco es mayor del 60%. Y en Michoacán también es parecido, es más del 60% del estado se destina a producción de alimentos. Entonces, las actividades que se hagan en la producción de alimentos repercuten mucho. ¿Por qué? Porque es un gran porcentaje. Si sea un porcentaje muy chiquito, pues el cambio que le hagas no repercute mucho. Sí. Pero si estamos hablando de más de la mitad de nuestros estados, todas las actividades que conlleven a esa producción de alimentos, pues repercute grande. Entonces, la huella de carbono, bueno, lo que hace es mide los gases de efecto invernadero a través de las actividades. Y en vez de trabajar hay muchos gases de efecto invernadero. En vez de trabajar con cada uno de ellos, nomás trabajamos con uno solo, hacemos equivalencias. A veces es un poquito complejo de mencionar cada uno de los gases, pero imagínense que en vez de tener pesos, yenes, dólares, euros, vamos a decir, pues todo el dinero lo vamos a trabajar con pesos. Entonces, hacemos las operaciones matemáticas y todo vamos a traducirlo a pesos. Okay. Eso es lo que hace la huella de carbono. Lo vamos reduciendo a CO2. Y una vez que lo tengamos, el punto después, posteriormente, se tienen que hacer visitas a los ranchos, a los sitios de producción, vamos a decir al sector aguacatero. Por poner un ejemplo, se hace un mapeo de todas las actividades que producen gases de efecto invernadero, pero también, y esto es muy importante decirlo, todo lo que secuestra carbono. Ok. O sea, la ventaja del sistema agropecuario y especialmente agrícola, es que no producimos celulares, no producimos zapatos, no producimos coches. Son plantas. Y las plantas secuestran CO2 por la fotosíntesis. Entonces, la gran ventaja que tenemos es que sí, mandamos gases porque usamos el tractor, mandamos gases porque usamos la energía eléctrica para sacar agua, o porque ponemos nitrógeno en fertilizantes como la urea, pero también las plantas están secuestrando. Ok. Entonces, por un lado estás mandando, pero por el otro lado estás secuestrando ese rancho. Y la huella de carbono lo que hace es medir
la parte que estás mandando, pero también la que estás secuestrando. Y hay que hacerse en el rancho, no se puede hacer eso en escritorio, ¿no? Hay que ir a medir las plantas, hay que saber cuánto están haciendo de fotosíntesis, hay que hacerlo a lo largo de un tiempo de producción. Y ya después que hacemos todo eso, se tiene la cantidad de gases de efecto invernadero que estás mandando o que estás secuestrando, porque hay ranchos que secuestran más de lo que mandan, y lo divides en tu producción. Es decir, si yo produje por 1 hectárea 30 toneladas de aguacate y estoy secuestrando, a la hora de hacer mis sumas y mis restas de huella de carbono, resulta ser que estoy secuestrando más de lo que mando y estoy secuestrando 31 toneladas, tú eres un rancho que por cada tonelada que produces, tienes un secuestro de carbono, no estás emitiendo. Y a eso se le llama valor agregado. O sea, estás produciendo alimentos de una forma más respetuosa con el clima, estás poniendo tu granito de arena con la parte de mantener o combatir el cambio climático, y eso, los que compramos los alimentos, podemos decir, bueno, yo quiero pagar más a ese productor, yo quiero buscar ese producto y comprarlo porque quiero que se mantenga el clima y él me está ayudando a hacerlo desde su parcela. Ok. Y ahí es donde el productor le interesa porque le repercute en su bolsillo. Bastante interesante esto que nos comenta, profesor. Aquí, antes de pasar al tema de la medición de huella de carbono, que es donde tengo más dudas y donde creo que todos tenemos más dudas justamente por la implementación de cómo se puede realizar ese proceso, me gustaría preguntarle, usted que ha estado o que ha tenido experiencias profesionales en diversos países, ¿en qué país del mundo o en qué país de los que usted ha estado este tema de la huella de carbono va más avanzado y cómo se encuentra México, en este caso el sector agroalimentario, en comparación con ese país? Hay muchos casos exitosos. Por ejemplo, España tiene muchos productos de hortalizas, como son lechugas, acelgas, que miden sus huellas de carbono y compiten en el mercado europeo con las que no tienen esas mediciones y pues las prefieren, ¿no? Nueva Zelanda Nueva Zelanda es un país que va muy avanzado en la parte de huella de carbono. Ellos como país legislaron que todos los productores de ese país tienen que medir su huella de carbono para poder exportar. Entonces ya después lo cambiaron para nivel nacional y ahorraron mucho dinero. También cuando hacen un estudio de huella de carbono, como es una radiografía de los procesos, uno puede decir, estoy gastando mucha energía en electricidad, puedo hacer un proyecto de reducir el consumo y en 3 años se paga. Entonces vas ahorrando. O fertilizantes, estoy haciendo muy mal la parte de los fertilizantes, puedo cambiar algo más eficiente. Entonces se dieron cuenta que ahorran dinero. Y ellos, Nueva Zelanda creo que es uno de los países más avanzados en huella de carbono, y exportan, y están exportando también una cara del país de decir, pues nosotros producimos alimentos que no afectan el medio ambiente o que están siendo más amigables. Sí. Y eso el consumidor al final son ventas, ¿no? Que decir, bueno, pues prefiero los de Nueva Zelanda que los que vengan de Australia. Y el país genera nuevos empleos porque pues tienes que hacer nuevos estudios, hay nuevas posiciones dentro del rancho, se genera una conciencia, es decir, creas los famosos empleos verdes. Entonces, se benefician todos y el productor o el dueño pues gana más recursos. A largo plazo ahorra y vende más. Chile lo hizo con el vino, le pusieron un impuesto de sus vinos en la Unión Europea. Y ellos a la mala, porque de un día para otro les dijeron, pues tienes que tener huella de carbono, si no, no puedes vender vinos acá. Y pues tuvieron que ser muy rápidos para hacer las mediciones
No es lo ideal hacerlo así, pero ahora sí, si querían vender, pues tenían que hacerlo de forma emergente. Cumplir Por con eso el requisito. nosotros tenemos que tener cuidado y aprender de los chilenos, que a lo mejor conociendo a nuestros países que nos compran, por ejemplo, aguacate, pues a veces van a poner algunos nuevos aranceles o nuevas necesidades y nos pueden decir, pues lo quiero para mañana y es mejor prevenir, ¿no? Como con ese tipo de cosas. Y en este sentido, ¿cómo está México? O sea, ¿qué tan avanzados vamos? ¿O vamos empezando? ¿Ya llevamos algo? Cuando yo regresé acá a México después de hacer algunos estudios fuera, me di cuenta que no había un producto mexicano con una huella de carbono seria, es decir, científica, comprobada por la Secretaría de Agricultura en ese entonces, se llamaba Zagarpa, ahora SADER. Hablé con el secretario y le propusimos hacer un proyecto de medición de huella de carbono. Como era una estrategia, un pilotaje, pues teníamos que hacerlo en conjunto. Universidades, iniciativa privada y gobierno. Y el sector que levantó la mano en ese entonces, que fue hace ya 5 años, o casi 5 años, fue el sector aguacatero de Jalisco. Te soy sincero, cuando hablamos con mi equipo, dijeron, oye, está pues complicado con los aguacateros porque es muy intensivo su forma de producción y la huella de carbono va a salir pues alta, ¿no? No va a salir muy idónea. Pero creo que de eso se trata la vida, de afrontar los retos y de decir, si algo estamos produciendo y nos enorgullecemos de ese producto de alimentos, pues hay que mejorarlo, no hay que tenerle miedo. Y le entramos así. Entramos con el sector aguacatero, medimos en diferentes ranchos. Algunos ranchos ya, cuando terminamos, sus huellas de carbono eran altas, pero encontramos que había un rancho que tenía secuestraba más de lo que mandaba. Ok. Y eso fue algo muy, muy significativo porque realmente pues no creíamos que íbamos a encontrar ese dato. Lo checamos con nuestros pares científicos en Europa y nos dimos cuenta que estaba todo bien. Y de ahí surgió los proyectos de decir, bueno, si un rancho puede secuestrar más de lo que emite, pues hay que ver si lo podemos replicar en otro rancho. Hay que ver qué está haciendo, ¿no? Para copiarlo. Entonces empezamos a adaptar las tecnologías de ese rancho a otros ranchos y veíamos, después de hacer las mediciones otra vez, veíamos que sí, bajaba la huella de carbono. Entonces, fue algo de decir, bueno, cuando encuentres algo bueno y lo puedes replicar, eso te da una tendencia a decir, el sector puede ser más amigable con el medio ambiente. Y a ellos empezaron a poner su certificado de huella de carbono neutral o inclusive pueden vender bonos de carbono. Ahorraron mucha lana, la verdad, mucho recurso económico. Y se sintieron muy orgullosos de tener esos valores. Entonces, se generó un proyecto de comunidad muy padre. Ellos presumen mucho su huella de carbono. Han ido gente de todas partes a visitar el rancho, nos piden constantemente pues desarrollar esos proyectos con otros productores de aguacate. No es complicado, sí tiene que ser ordenado. Hay cosas que necesitan dinero, hay otras cosas que no se necesitan dinero, pero lo importante es que ellos tienen más herramientas para vender su producto y dos, que el productor se sienta seguro que está haciendo bien las cosas y que eso le va a continuar a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación. Profesor, ¿nos podría comentar algunas cuestiones que se hacían en este rancho y que hacían que justamente tuviera pues esta tasa positiva en cuanto a la huella de carbono? Sí, algo que encontramos mucho fue la forma del riego. Pues hay dentro del sector aguacatero en Jalisco, la mayoría de su riego es a través de pozo. Entonces hay un gran consumo de energía eléctrica y eso eleva la huella de carbono. Y lo que checamos con los expertos en riego era ver los cambios de horario para ser más eficiente, cambiar también la parte de la conducción, porque hay microaspersión, hay goteo, hay rodal. Entonces, hicimos pequeños cambios para reducir el consumo eléctrico de las bombas y eso disminuyó mucho la huella de carbono.
y ahí no fue de costos, era de manejo. El otro es la aplicación de los fertilizantes. Cuando hay muchos productores que realizan análisis de suelo, pero también encontramos otros que no los hacen. Entonces, o no tan frecuente. Y al nosotros decir, miren, vamos haciendo análisis más frecuentes, vamos haciendo un nuevo análisis que se llama salud de suelo, que no incide sobre el nitrógeno, fósforo, potasio, es más bien de los bichos que hay ahí. Y les decía, imagínense su estómago, pues en nuestro estómago viven millones de microorganismos que nos ayudan a degradar todos los componentes. Y si ustedes están echando un pepto diario, los matan. Entonces, eso, les medíamos la salud del suelo y disminuyeron mucho la cantidad de fertilizantes, cambiamos algunos fertilizantes, les enseñamos a producir biofertilizante y todo eso bajó la huella de carbono, pero también bajó el costo económico de producción. Sí. Entonces, pues te soy honesto, no lo veían como decir, quiero ser más amigable con el ecosistema, más bien decían, me estoy ahorrando un dinero muy grande y esto me está repercutiendo en ser más eficiente en mi producción, gano más dinero al final. En este sentido, profesor, y ya que menciona este punto, ¿usted considera que el tema de impulsar la huella de carbono pasa primero por decirles a los agricultores que van a tener ahorros en cuanto a la producción? O sea, al final de cuentas entiendo que a veces el discurso es como ser más verdes, apoyar al planeta, pero el agricultor lo que ve pues, primero es el dinero en la bolsa, ¿no? ¿Cree que primero se le deba llegar con este motivo y el tener, digamos, menor huella de carbono sea un resultado de eso? Sí, yo creo que tiene que ser, a un productor tienes que llegarle por lo que es más importante para él, no para ti. Entonces, ciertamente a veces queremos imponer nuestras ideas a los productores, y eso es bien común en México, en vez de sentarnos y escuchar. Entonces, creo yo que es primero escucharlos, y lo que hicimos nosotros a lo largo de los años es sentarnos, escucharlos, generar confianza y decirles, bueno, ¿ustedes qué quieren? Pues queremos ganar más dinero, queremos que nuestro suelo esté mejor, queremos que no nos, que la sociedad se sienta, el pueblo donde estamos o la comunidad donde estamos se sientan contentos porque estamos nosotros produciendo empleos, porque estamos generando proyectos de alimentos, no que nos satanicen. Entonces, cuando veíamos eso, decíamos, bueno, el productor al fin y al cabo es de la comunidad, se va a quedar aquí, hay que darle elementos para que sea mejor su forma de producción. Ok. Y por ahí entramos, entonces uno de ellos era el dinero, y veíamos que la huella de carbono pues le ahorraba mucho dinero y le decíamos, mire, el proyecto, el peso que ponga en el proyecto lo va a recuperar en el mismo año y segundo, ya el siguiente año va a haber más ganancias, ¿no? Y eso funcionó muy bien. Y ya después, dentro del proyecto ellos veían el lado ecológico, decían, bueno, si el suelo está saludable, eso es algo bueno para mí y pues, el agua se contamina menos. Si mis plantas están saludables, secuestran más CO2 y el clima local, pues yo pongo mi granito de arena. Entonces ellos ya iban después tomando otros elementos. Ok. Y en este sentido, ahora sí pasemos a la pregunta clave de todo este asunto. ¿Cómo medimos la huella de carbono? Usted ya comentó, bueno, fueron con los agricultores, llegaron al rancho, hicieron las mediciones. ¿Nos puede explicar un poco sobre cuál es el proceso o si existe alguna metodología establecida para realizar esta medición de huella de carbono? Sí, a grosso modo, ya hay metodologías estandarizadas a nivel internacional. Está la ISO 14064 y 67, está la PAS 2050, está otra que es la GHG protocolo del 2001, y todas son buenas. Aquí lo que varía es que algunas están más desarrolladas para la industria, por ejemplo, de construcción, otras más para la industria de procesos como celulares o ese tipo de productos electrónicos. La que nosotros utilizamos es la ISO 14064, pero vimos que no venía la parte de fijación de carbono de la planta. Ok.
¿Por qué? Pues porque normalmente esas ISO se utilizan quienes las usaban, pues es gente que no es agropecuaria. Entonces, pues no lo ponían. Y decíamos, pues no es justo porque como científicos sabemos que sí, el productor está mandando a gases invernadero, pero tiene plantas y las plantas están fijando y no es una planta, son cientos de árboles en las hectáreas que tiene. Entonces hicimos una combinación, vamos a decir, un híbrido, aportamos una metodología, vamos a decir, nueva, que fue con la ISO 14064 y la fijación ecofisiológica. Tú puedes medir cuánto fija una planta, normalmente dicen altura, biomasa y sacan un aproximado. El problema es que puedes tener desde un 30 a un 60% de error en tu medición. Esa metodología se creó en los años 60, la desarrollaron en Israel. Ok. Y pues si tú pones un coche de los años 60 a uno del 2022, creo que cambió mucho la tecnología. Así es. Entonces, cuando me dicen, pues estimamos, le llaman dasométricamente. Estimamos dasométricamente la huella de carbono. Les digo, pues sí, pero ya hay nuevas metodologías más exactas. Le estás poniendo un error de 60% al proyecto, si es mucho. Y el que perjudica es al productor, o sea, no le pones de más, le quitas siempre. Y ahora hay ecofisiológicamente, que es las hojas, se les pone unas cámaras especiales en el cual en el mismo momento que tú estás poniendo esos aparatos, te dice cuánto está entrando de CO2 a la planta y puedes calcular cuánto está haciendo de fotosíntesis. ¿Es más laborioso? Sí, pero tiene un efecto, un porcentaje de arriba del 95% de seguridad. Porque es en tiempo real. Es en tiempo real y en el sitio. Entonces agarras cada plantita, tienes que hacer ahí un muestreo estadístico de decir, bueno, si tengo 100 árboles, pues voy a agarrar 15 o 30 árboles y los voy a estar muestreando en cada hora que está haciendo fotosíntesis y con ello hago una estimación y con ello puedo sacar un promedio de todo el rancho cuánto está fijando. Lo haces repetidamente para que tu estadística sea muy segura. Y con eso ya sabes, ok, esta unidad que está en Los Reyes, Michoacán, está fijando tanto. Y no va a ser lo mismo de Los Reyes a lo que está en Ciudad Guzmán, o en Pátzcuaro, o en X lugar. ¿Por qué? Porque es como el consumo de tu casa de electricidad. No es lo mismo lo que gastes tú en Los Reyes, en Guadalajara, o en Michoacán, donde sea. Y con estas metodologías me imagino que vienen acompañadas de algún tipo de certificación. No sé si la ISO sea una certificación o qué nos puede comentar respecto a esto. Hay muchas certificaciones. Están Carbon Trust, de hecho ahorita desarrollamos junto con los productores de los aguacates una certificación mexicana que se llama EcoGlobal y participamos en la certificación. Lo importante del estudio es que el productor diga, uno, ya sé dónde puedo bajar mis insumos o mis costos, y dos, que el valor agregado de mi producto me lo reconozca la gente que me lo va a comprar. Entonces, para eso sirve el certificado. En el caso de México, entonces sería que se desarrolló con los aguacateros, la certificación más ideal, digamos. Sí, la EcoGlobal, EcoGlobal. Ahí también apoyamos a hacer pues, ¿cómo se puede? El proceso de certificación, que realmente no es complicado. Más bien lo complicado es cuando quieres bajar tu huella de carbono. Porque la certificadora te dice, ok, tú tienes esta huella de carbono, ahora hay que bajarla si quieres ser negativo o si quieres quieres tener bonos de carbono. Hay ranchos que son muy buenos y salen muy bien, pero hay otros que no. Entonces, los que no son los que deben de hacer implementación de acciones, ¿no? Para el tema de la medición, me imagino que, bueno, ya nos comentó cómo se realiza, pero me imagino que cambia por etapa del año, me imagino que cambia por etapa del cultivo. ¿Cuál es el dato que se toma para la certificación para decirte, gastaste esto, es una suma anual, es un promedio mensual o cómo se hace esta
pues esta indicación de dónde estás para saber qué te hace falta para mejorar. Se tiene que tomar por ciclo del producto. Entonces no es lo mismo para aguacates que para la chía o para la papa. Depende de su ciclo de producción. Entonces vamos a decir, si el ciclo de producción es un año, se debe de tomar un año para tomar la huella de carbono. Si son 6 meses, pues tomas 6 meses. El punto es que debe de ser desde que inició el ciclo hasta donde lo obtienes o lo cosechas. Ahí terminas tu huella de carbono. Hay huellas de carbono que a veces piden desde el punto donde se cosechó hasta donde se vendió y se incluye el transporte. Pero son casos especiales. En el caso de una huella de carbono desde que inició el cultivo hasta que se cosechó, ¿cuántas mediciones se tienen que hacer? ¿Cada qué tienen que ir a tomar esta medición? Muy buena pregunta. Normalmente tienen que ser mínimo una vez al mes, porque cambian los climas y también el estadio de la planta, ¿no? Por los nutrientes y cómo está formando el fruto o lo que se vaya a cosechar. A veces son hojas. Entonces se tiene que hacer visitas mensuales y esas visitas no solamente son para medir la fotosíntesis, sino también para medir procesos. Tienes que checar las bitácoras, tienes que checar el suelo, tienes que checar el clima, tienes que también hacer preguntas con los trabajadores y también tienes que capacitar a los trabajadores. Dentro de la certificación de huella de carbono, el componente social es muy importante. ¿Por qué? Porque si la gente no sabe, es como la inocuidad. Si la gente no sabe que es importante la inocuidad para el proceso de producción, pues no lo cuida, no participa dentro, no se siente perteneciente al equipo. Entonces, si le dices, mira, es importante lavarse las manos, es importante que no cruces instrumentos cuando cortas, desinfectarlos por esto y por esto y por esto y por esto, la gente entiende más el proceso. Y cuando se le dan las instrucciones, pues lo entiende y sabe que eso es para un beneficio de todos y es un equipo. Entonces también se debe hacer lo de huella de carbono igual. Son visitas para hacer mediciones de fotosíntesis, pero también tienes que trabajar el aspecto de manejo del rancho. En el tema de los mercados de carbono que ya mencionó en un inicio, un agricultor que en su rancho absorbe más carbono del que emite, ¿eso ya inmediatamente le da la posibilidad de entrar a un mercado de carbono o cómo funcionan estos? Normalmente hay casas o grupos que dicen, bueno, tú demuéstrame que estás secuestrando más o que tienes bonos a favor de carbono, es decir, que estás fijando más de lo que mandas, y se hace un contrato legal en el cual los pueden vender. Pero también dentro de los proyectos que he ido a ver a nivel internacional, el productor puede venderlo de forma directa. El problema es quién se lo compre. Entonces ahí es donde tiene que tener una vinculación, es decir, a ver, ¿quién necesita bonos de carbono? Te pongo un ejemplo, la Feria Internacional del Libro, la FIL, compra bonos de carbono porque es una feria que le preocupa pues ser amigable con el clima y como no tiene árboles, porque la Feria Internacional del Libro vende libros, no produce alimentos, sí. Lo que hace, saca su huella, vamos a decir, tengo una huella de 100 toneladas, por decir un número. ¿Quién me puede secuestrar 100 toneladas? Y yo le voy a dar un recurso para que mantenga ese ecosistema, ya sea agrícola o natural, que me lo mantenga estable para los siguientes 10 o 5 años o un año, dependiendo cómo los vendan. Entonces ya dice alguien, ok, yo secuestro tanto y te puedo vender esos 100 toneladas. Se los transfieren y esas toneladas ya alguien las está fijando a favor de la FIL, pero recibe un dinero para que se mantenga el sistema en la forma que está fijado por un tiempo determinado. Ajá. Ok, bastante interesante cómo funciona este asunto. Profesor, pues ha sido un tema muy, muy interesante dada la novedad que representa, en este caso en México. Para ir terminando nuestra conversación desde su punto de vista, ¿cuál es el futuro de la huella de carbono y su medición, en este caso en México y Latinoamérica? En los siguientes 5 o 10 años, ¿cómo ve el desarrollo de este tema? Puede haber dos caminos, yo lo veo. Uno que se ha impuesto desde afuera, es decir, que otros países nos exijan en los productos mexicanos
que el aguacate tenga huella de carbono, o que la leche, o X productos, y nos toque como Chile decir, entrarle con urgencia, hacerlo muy apresurado, tengamos que desembolsar mucho dinero para no ser criticados, y también de que otros productores se posicionen. Perú, sabemos que produce aguacate, Colombia, y que utilicen eso y ellos se preparen, ¿no? Y la otra, prepararnos como lo hicieron los de Nueva Zelanda, decir, oigan, hay una tendencia, esto en 10 años ya va a ser lo común, vamos entrándole de a poquitos, irnos preparando y hacerlo de una forma competitiva, decir, bueno, ahora tengo que entrarle a este ramo, voy a ver cómo lo programo para que en 10 años esté cierto porcentaje de mi producto ya certificado y que a la hora de que llegue la ola no me ahogue. Los productores, lamentablemente, no tienen mucha información, viven al día. Las asociaciones de productores realmente a veces están pensando más en la política que en el productor, es lo que yo veo, como ahora sí, como de afuera. Y deberían estar más acercados a la gente que tiene más innovación. Las universidades, las asociaciones civiles, son las que tienen mucha información. Deberían estar tocando puertas, invitando a, como tú nos invitas, a tener conferencias, a decir, a ver, ¿qué tienen de bueno que lo puedo aplicar? ¿Cómo me puedo reducir los costos? ¿Cómo puedo ser más competitivo? ¿Qué es lo que viene a futuro para yo prepararme? Deberían de tener una persona muy especializada, un grupo de personas especializadas para estar jalando eso, porque a nivel internacional ya la huella de carbono ya se quedó, ya es una necesidad. Y vienen otras huellas, las huellas hídricas, ya hay ahorita una huella de nitrógeno, y son procesos que nos van a impactar a la economía local. Entonces, por ejemplo, Michoacán y Jalisco dependemos 60% de nuestro territorio a nivel agropecuario, tendríamos que estar muy, muy pegaditos a lo que está pasando a nivel internacional, porque nos afecta a una gran parte de la población y de territorio. Pues hay que entrarle, no hay que tenerle miedo. Profesor Javier, muchísimas gracias por venir aquí al podcast a hablar sobre este tema de la huella de carbono. Ya para finalizar, ¿algún comentario que quiera compartir con toda la audiencia? Que tengan los ojos muy abiertos. Ahorita estamos viviendo una revolución en los alimentos. Parece que no, pero sí está habiendo muchos cambios grandes. Y la única forma que podemos afrontar es teniendo nuevos actores. La universidad es uno de ellos, las asociaciones civiles son otras. Los productores tienen que tener más amigos, más contactos para lo que se viene. Nosotros difundimos mucha información a través de Facebook. Ahí ponemos si le ponen en Facebook UDG Sustentable, ahí ponemos mucha información también de la gente que conocemos y les puede ayudar para tener mayor información. Y también pues dejo mi correo por si quieren mandar alguna información en específico, es javierdealba, alba con B de bueno, @gmail.com. Y hacerle mucha difusión, yo creo que necesitamos ahora sí mucha comunicación entre nosotros para poder afrontar lo que se viene. Y hasta aquí la conversación que tuve con el profesor Javier de Alba, a quien le agradezco por el tiempo y la disposición para esta entrevista. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí y recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.